Vamos a compartir la palabra de Dios. Si me ponen el PowerPoint, por favor. Saben los privilegiados que somos, apreciados. Esta es la segunda parte del mensaje. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande, tan gloriosa, la que tenemos nosotros, la que Dios mismo vino aquí a la tierra, se envolvió en la carne a salvarnos de las maldiciones, salvarnos de la vida sin sentido? Mire, esa bendición que tomó el diablo y en vez de legarnos bendición, nos legó maldición por el pecado de Adán y Eva. Ahí está la historia de fondo. Y es extraordinario cómo la misericordia, la gracia y la justicia de Dios puede operar de una manera perfecta. Así como por un hombre entró el mal, entró la maldición, entró las ataduras, entró la pobreza, la miseria, las dolencias, las enfermedades, la oscuridad. Por el pecado de Adán y Eva, usted se da cuenta cómo el pecado trae todos esos males a la vida nuestra. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la ley de Dios. Aproveche usted, y yo aprovecho también, a alentarse, y aliéntese usted, alentarte a que vos conozcas la palabra, ames la palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está la clave para que vos y yo seamos libres de toda atadura, de toda maldición, de toda oscuridad, de toda ignorancia. Es que es lo que le pasó a Adán y Eva por la desobediencia a la palabra de Dios. Mire cómo está el mundo, en la injusticia, en el hambre, en el caos, en el desorden, con un corazón rebelde, hostil hacia su Creador. Y aquí se armó la justicia. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, y por otro, el segundo Adán, que es Cristo, entró la vida. Ahí se ve la justicia perfecta de Dios. Por uno entró la muerte y todos alcanzaron la muerte. Todos alcanzaron la maldición, todos alcanzaron la oscuridad, la necedad. Se separaron de Dios, pero por uno que obedeció, volvemos nosotros a tener otra vez la esperanza de ser como Adán y Eva antes de la caída, de tener la imagen y semejanza de Dios. Es lo que Cristo está haciendo. Nosotros está esculpiendo a Cristo otra vez en nosotros. Y usted y yo, por medio de la palabra del Señor, tenemos que anhelar crecer. Como dice Pedro, desear como niño recién nacido. Mire, desear la leche espiritual no adulterada para crecer por ella. Si usted no lee la Biblia, si usted no ama la palabra del Señor, es difícilmente usted va a crecer. Como el niño que nace recién, no toma la lechita, no come el purecito, etc. No va a crecer, no se va a desarrollar, va a ser desnutrido. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Por eso te aliento, mi hermano, lee la palabra. Si sos casado, léele a tu esposa, léele a tu esposo, lean a sus hijos la palabra. Tómense ese hábito, tómense esa disciplina. Porque eso es lo que va a traer luz, lo que va a traer entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un marco de tanta herejía. Estamos en un contexto donde hay tanta mentira. Y el diablo usa las redes sociales, usa la religión, usa un montón de literatura, etcétera. ¿Para qué? Para incubar en tu mente la música. Rebeldía, bloqueo mental en todos los aspectos. Y daña tu corazón, ensucia tu corazón, para que no ames al Señor. Entonces no le permitas eso. Esa es la guerra espiritual. En esa guerra estamos embarcados nosotros. Y gracias a Dios que aquí venimos para ser instruidos en su casa y valorar verdaderamente lo que vamos a participar y vamos a hacer nosotros, la cena del Señor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Una guerra sin igual, una guerra que somos nosotros aquí en este mundo la presa del diablo o la presa de Cristo. Por tu alma, por mi alma es la pelea. Unos quieren llevarte al cielo y otros quieren llevarte al infierno. Entonces en esta guerra sin igual, desproporcional, porque tenemos un enemigo invisible. Vos y yo tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahí vos vas a discernir, vas a entender muchas cosas y vas a conocer a tu Dios y vas a conocer, mire, quién es tu adversario y cómo poder vencerlo en esta guerra espiritual. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios. Este es el segundo mensaje del segundo servicio. Y vamos a Romanos capítulo 8, verso 28,
verso 28 al 32. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, explicamos en esta mañana, hablamos de esa vida espiritual que estaba con el Padre, se llamó Jesús. Esa vida espiritual que dio existencia a todo lo que vemos y a todo lo que no vemos. Por medio de esa sangre, Dios reconcilia la tierra y el cielo, porque la tierra y el cielo se enemistó ahí en el Edén, porque la tierra y el cielo era un todo antes de la caída de Adán y Eva. Pero después de la caída de Adán y Eva, el cielo y la tierra, mire, se separó de Dios, se enemistó con el Señor. Entonces, mis apreciados, esa vida que dio existencia a todo, que sostiene todo, se hizo carne, esa vida que es espiritual, tuvo que hacerse carne y se metió dentro de las venas del cuerpo de carne humano de Jesús y se llamó sangre. Esa vida se llamó sangre, porque la vida está en la sangre. La vida espiritual es sangre. Usted, su corazón deja de bombear la sangre, usted está muerto. Deja de bombear la vida. Por eso que la sangre es muy importante. Uno cuando va al médico y tiene alguna dolencia, lo primero que te hacen hacer es un análisis de sangre. Y ahí sale todo, si tu colesterol está alto o bajo, o tu glicemia, o tu dolencia, enfermedad, etcétera. La sangre. Y la vida de Jesús estaba desprovisto de todo el mal y el pecado original. Y esa sangre, mirando espiritualmente, no tenía colesterol, no tenía pecado, no tenía rebelión, no tenía injusticia, no tenía absolutamente nada. Tenía la vida de Dios. Y esa vida de Dios se materializó y entró en el cuerpo de Jesús y corrió por las venas de Jesús y se llamó sangre. Esa preciosa sangre, esa preciosa vida es la que Dios Jesús entregó en la cruz del Calvario como ofrenda. ¿Ofrenda como para qué? Él murió por vos, Él murió por mí. Todos teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió en nuestro reemplazo. El único que podía cargar tu pecado, cargar mi pecado, y el único que podía expiar el pecado de la humanidad era Dios mismo. Y Dios le dio un cuerpo de carne a Jesús, le dio cuerpo, ¿para qué? Para que Él pueda en ese cuerpo gestar una sustancia, su propia vida, y cuidarlo por más de 33 años, porque iba a entregar como precio, como ofrenda al pecado, su propia vida. Mire, porque era la forma y la manera para satisfacer la justicia de Dios. Dios envuelto en la carne vino a morir y satisfizo la justicia de Dios. Dios bajó el pecado, así como Él cargó tu pecado, mi pecado en la cruz del Calvario. Mire, Él baja el martillo y todos aquellos que son de la fe de Jesús, todos aquellos que le aceptan a Jesús dentro de su corazón, todos aquellos que quieren tener la vida de Jesús dentro de su corazón, o sea, la sangre de Jesús, Dios baja el martillo y Él te dice, justificado. Te mira como si fuera que sos su hijo, Cristo, porque tenés su vida. Y eso es algo extraordinario. Y en ese marco de conciencia, usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es desarrollar esa vida. Que usted venga a los cultos y se le ore, es una parte, es una forma. Que usted venga a la escuela bíblica también es una forma, una manera de ir creciendo en esa vida. Pero esa vida se manifiesta y tiene mucho más poder cuando usted y tu Creador y tu Salvador están juntos en intimidad. Yo te pido por favor que tomes en serio esto que te estoy diciendo. Tenés que crecer, porque Jesús viene y se va a tomar a sí mismo. Pero si vos no creces, Jesús como está ahora, subió a los 33 años, un hombre maduro. Eso es su estado en la eternidad. ¿Y qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? Que también seas un hombre, una mujer madura. Pero ¿cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a llegar a la estatura de ese varón perfecto que hoy vamos a ver? Porque Él te dio su vida, su sangre está en ti, su ADN está en ti. Entonces, ¿cómo creció Jesús humanamente? Conociendo la palabra hace crecer. La palabra que sustenta todas las cosas que está aquí en la Biblia, tenés que amar, tenés que meditarla para que vos puedas crecer. Y poner en práctica lo que está escrito acá, lo que dice tu papá, eso te hace crecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos aquellos que se acercan a Dios tienen que creer que le hay, tienen que creer lo que dice su palabra. Ahí vos creces. Contra las dolencias, contra las enfermedades, contra la pobreza, etcétera, etcétera, porque todo está aquí. Cristo, mire, su preciosa sangre derramó para perdonar nuestros pecados.
cargó tus dolencias, tus enfermedades por las llagas que Él tuvo, por los 40 latigazos. Mire, resucitó de entre los muertos para que vos tengas esperanza. Y Él resucitó con un cuerpo glorificado. Vos vas a resucitar con un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo que tenía Adán antes de la caída. Un cuerpo imperecedero. Lo que hace el pecado, por eso te digo, apartate del pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la palabra. No juegues más con Dios, no juegues más al cristianismo. Porque hay muchas personas que tienen la cultura cristiana, pero no tienen la cultura divina, no tienen la cultura de Cristo. Es decir, son cristianos sin Cristo. No sirve eso, mi apreciado. No vale simplemente venir a tocar el tambo todos los domingos, después va a la casa y el viernes, lunes, martes a sábado eres una persona como cualquiera del mundo. Entonces, tenés que tomar la decisión, porque ¿de qué estamos hablando? Tu destino final. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tú y yo tenemos que conocer y entender. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está alrededor de nosotros, llamado diablo Satanás, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Esa es nuestra lucha. No es contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo. Un enemigo invisible que va a usar la música para meterse en tu emoción y que va a usar un montón de elementos, medios, la televisión, etcétera, etcétera, para sembrar en tu mente todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que tu voluntad, tal su mente, su sentimiento, acciona su voluntad. Si vos estás lleno de la palabra, tu mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente tiene que estar la palabra de Dios. En mis emociones tiene que estar el amor de Dios. ¿Para qué? Para que mi voluntad se active. Pero si no hay palabra, ¿qué se va a activar? Todo lo que el diablo manda a través de los medios, el ambiente que está sucio, poluto, eso es lo que va a activarse a través de vos, teniendo vos la cultura cristiana, no teniéndole a Cristo. Porque si le tenés a Cristo, lo que va a hacer es amar su palabra, amar su presencia, amar la comunión con Él. Porque para eso te llamó 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesús. Él te anhela. ¿O no sabéis que el Espíritu, Santiago, capítulo 4, que Dios hizo morar en vosotros, os anhela celosamente? Dios te anhela mucho más a vos que vos a Él. Y Él se deleita cuando tú te deleitas con Él. Entonces hay que romper esa barrera de la religiosidad, y más todavía en este tiempo, en este marco donde hay una guerra terrible, que Satanás fue arrojado a la tierra porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces, ¿por qué Satanás le teme a la sangre? Vamos a leer lo que dice Romanos 8:28, el segundo mensaje. Dice el apóstol, Romanos 8:28, y sabemos, ¿quiénes son los que saben? Porque en el contexto está hablando los que tienen el Espíritu de Dios. El contexto habla de aquellos que son nacidos de lo alto, son guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le da un codito al alma tuya, a tu espíritu, y le dice, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Él está ahí dentro, hay un personaje. Por eso dice, y sabemos. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¡Ja! Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amor a Dios no es simplemente, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cuántos guardan el mandamiento de Dios? O los mandamientos de Dios, área moral, área de servicio, área física, área matrimonial, como hijos, como padres, como servidores. ¿Cuántos guardan el mandamiento de Dios? Si le amamos, vamos a hacer eso. Porque la gente dice, le amo a Dios, pero sigue en fornicación, sigue en pornografía, en adulterio, en mentira, etcétera, etcétera. Con su boca dice amar a Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Esas son personas que son cristianas sin Cristo. Son personas que tienen cultura cristiana, pero no le tienen a Dios. Entonces es importante que nos revisemos en ese marco. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Decide que está a tu lado, Dios te llamó con un propósito, para que cumpla el propósito de Dios. Ay, no, pero pastor, yo oro al Señor porque yo tengo esto, quiero hacer lo otro, y quiero el agua bendita del Señor.
que Él se meta en mis planes, pastor. Oran poco. Error. ¿Sabes para qué te llamó Dios? Para que vos cumplas su propósito. ¿Qué mejor? ¿Que Dios cumpla o se meta en tus propósitos? ¿O que vos te metas en los propósitos de Él? ¿Cuál es mejor? ¿Orarle a Dios? ¿Hablarle a Dios o que Dios te hable? ¿Cuál es mejor? Porque si vos le pedís, Señor, entra en mis planes, tus planes son así, escueto, mosquito. Pero los planes del Señor son temporales y eternos. ¿Me explico? Entonces hay que cambiar la mente, hay que cambiar el espíritu de la mente. Entonces, esto es a los que llamados conforme a su propósito. Aquí está el propósito, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te conoció, te predestinó. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra, mientras estés en carne, en cuerpo, seas como Jesús. Para eso te predestinó. Para eso puso tu espíritu, su espíritu en ti. Porque vos tenés que desarrollar eso y si tenés el espíritu de Cristo, como dice 8:11 de Romanos en el contexto, mire, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, entonces el mismo espíritu que moraba en Cristo, si mora en vosotros, ese que levantó a Cristo entre los muertos, también te va a levantar a vos, dice. Entonces es tiempo que hagamos un chequeo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cultura religiosa? ¿Cultura cristiana? ¿Cristianos sin Cristo o cristianos con Cristo y la cultura del cielo? Hay que revisar eso en este marco donde está por sonar el shofar de Dios, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Imagen lleva la idea de carácter, para que vos tengas el carácter de Cristo. La imagen, el carácter que tenía Adán y Eva, perdió. El diablo logró plasmar su carácter. Pero Dios quiere que vos tengas el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Pero vos tenés que anhelar eso, vos tenés que desear eso y tenés que procurar. Si sos esposo, ¡wow! Si sos esposa, qué lindo estar al lado de tu esposo que es totalmente imperfecto. Qué bueno que es estar al lado de tu esposa que es totalmente imperfecta. ¡Ja! No te entiende, ni vos le entendés a ella. Totalmente imperfecta. Ahí necesitas el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para tomar la decisión de subirte al vehículo. La vida. Vehículo llamado a la vida. Y que sea agradable que tu cónyuge te acompañe. Que le sea agradable tu compañía. Para eso se necesita el carácter de Cristo. ¿Está conmigo? Porque Dios te llamó para eso. ¿Te va manejando? Mi amor, hay un bache. Ya pisaste otra. Mi amor, esto. Mi amor, lo otro. Ah, que se gato. Sáquese, pero. Bueno, salón y maneja. Dame ya maneja yo. Qué desagradable tener un copiloto así. ¿Qué dice usted? Entonces, ¿qué hace el carácter de Cristo? Hace que mientras vos manejás el vehículo de la vida, vehículo llamado matrimonial, tratar de que se le sea agradable a tu esposa, tu compañía, agradable a tu esposo, tu compañía. ¿Para qué? Por eso se necesita el carácter de Cristo. ¿Está conmigo? ¡Wow! Ya no nos agradamos a nosotros mismos, sino que le agradamos a otro. Pero cuando no tiene el carácter de Cristo, no, mime, yo tengo aquí la razón. Así hizo mi abuela, así hizo mi tía, y así se va a hacer acá. Y ahí está Terry mirando. Se va al vecino, se esconde. Me explico, si vos decís que sos cristiano, que sos cristiana, y querés el carácter de Cristo, cuando hay un conflicto en la familia, entre esposo y esposa, nadie de los dos tiene razón. El único que tiene razón es lo que dice la Biblia. Y eso hay que hacer. Es el carácter de Cristo. ¿Está conmigo? Esa pequeña yapa. ¿Por qué hablé todo esto? A lo mejor yo necesito escucharme. 30. Y a los que predestinó a estos también
llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros pecadores malos, rebeldes, desobedientes, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si hoy tenemos sus vidas, hoy tenemos su sangre, hoy somos su Hijo, así como lo fue Jesús. ¿Por qué Satanás? Entro, siguiente cuadro, por favor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero. Romanos 8, 28, 32, como hemos leído, nos enseña las razones por qué Satanás le teme y odia a la sangre de Jesús. ¿Por qué Satanás le teme y le odia a la sangre de Jesús? Porque por medio de la sangre amamos a Dios. ¿Qué es sangre? Vida. La vida de Dios estaba en Cristo y Él como amaba a su Padre. Wow, que le quería a su Padre, conversaba con su Padre todas las mañanas, todos los días, nada hacía sin conversar con su Padre. La vida de Jesús está en ti. ¿Cuánto le tiene a Jesús en su corazón? Por eso amamos al Padre. Y el diablo te odia. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, la vida de Jesús, hizo posible que tú de amarle al diablo, de que tú antes amas el pecado, la desobediencia, etcétera, etcétera. Hoy ya no quieras saber más nada de Él, del padre de la mentira, porque hoy estás con el Padre de la verdad. Hoy amamos a Dios. Todos los que aman a Dios es porque le tienen a Cristo, es porque su vida, su sangre te cambió. Por eso Satanás te teme. Y no quiere que se predique el Evangelio. No quiere que se hable de la sangre de Jesús, que es la vida de Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Romanos 8, 28, 32 nos enseña las razones por qué Satanás le teme y odia la sangre de Jesús. Número 2, porque por medio de la sangre todo nos ayuda para bien. Pandemia, endemia, chikungunya, etcétera, etcétera. Problemas aquí, problemas allá. Pero como vos tenés la sangre corriendo por tu vida, por tu alma, la propia vida de Cristo, todas esas cosas te va a hacer mucho más fuerte. Todas esas situaciones que vivís en la vida, esas argelerías dentro del matrimonio, con los hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera, toda esa injusticia te hace más fuerte. ¿Por qué? Forma el carácter de Cristo y en cada circunstancia, sacas el poder de Dios, la promesa de Dios, la vida de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y por qué te ayudan a bien todo? Porque tenés la vida de Dios y las circunstancias, las tribulaciones, los escraches, en vez de arrugarte, te hacen fuerte porque tenés la vida de Dios. Dios está formando tu carácter. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a Cristo y a los profetas que fueron antes de ustedes. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro capítulo 4, 12 en adelante. Es normal, es natural. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las dificultades a tu vida? Área económica, área matrimonial, área de lo que fuere. De salud, para que vos experimentes el poder de Dios. ¿Para qué? Para que vos entiendas que el glorioso Espíritu de Dios está sobre tu vida. ¿Me explico? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque tenés la sangre, la vida de Dios. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios? Número 3, porque por medio de la sangre nos llamó con un propósito. ¡Ja! Antes vos tenías la sangre del diablo, es decir, la naturaleza pecaminosa que recibiste de Adán y Eva. Pero como Él te eligió antes de la fundación del mundo, ya llegó el momento, así como llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Llegó el cumplimiento del tiempo, Dios te llamó
Dios te señaló, Dios te separó, Dios te lavó con su sangre. Te dio su propia vida. Si yo fuera vos, me subiría ya en la terraza y me tiraría de cabeza y hacía un trampolín. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre? Porque por medio de esa sangre, por medio de la vida que vos tenés, Él te dio eso porque tiene un propósito y un propósito grande para tu vida, para el tiempo presente y para el tiempo futuro. Vas a ser rey y sacerdote, ya sos rey y sacerdote. Y allá te vas a manifestar, te vas a sentar con Cristo en su trono, o vas a gobernar con Cristo en la eternidad. Te llamó con un propósito, por eso ya te dio toda su vida. ¿Qué tienes que hacer? Amar esa vida, desarrollar esa vida, creer más en esa vida, conocer más de esa vida, para que el diablo no robe esa bendición de parte de ti. ¿Por qué Satanás le teme la sangre del Cordero de Dios? Número 4, porque por medio de la sangre nos conoció y nos predestinó. Hay más de 147 mil millones de personas que pasaron por el planeta Tierra. Y hoy hay más de 7 mil millones, 154 mil millones de personas sobre el planeta Tierra. Claro que Dios es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente, conoce todo. Pero por medio de la sangre, mire lo que dice aquí la palabra, en el nombre de Jesús, por medio de esa sangre, por medio de la vida de Jesús, por medio de esa semilla que vos dijiste, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, ¡puf! Ahí del libro de la vida normal, pasaste al libro de la vida del Cordero de Dios, o sea, en la agenda privada de Dios, ahí te conoce Él. ¿Se entendió? Aunque Dios conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, pero Él te predestinó antes, ya te conoció, por eso permitió que su espíritu te aparte, permitió que su sangre te limpie y su vida esté dentro de ti, porque su vida hoy está dentro de ti y Dios sabe que vos sos su hijo, que vos sos su hija y estás en el hueco de la palma de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. El ángel de Jehová no acampa alrededor de cualquiera, acampa alrededor de sus hijos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él hoy, cuando Dios mira del cielo a la tierra, señala, ese es mi hijo, esa es mi hija, ese me conoce, yo también le conozco, que nadie le toque, yo le guardo a ellos. A los que antes conoció, por medio de la sangre, si no tenés la sangre, Él no te conoce. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre de Dios? 5, porque por medio de la sangre nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Oh, si vos tenés el ADN de Dios, tenés la sustancia de Dios, tenés la semilla de Dios, vos ponés en la tierra una semilla de mango, sale mango. Ponés en la tierra una semilla de tomate, sale tomate. Vos ponés una semilla en tu corazón llamado a Jesús, sale Cristo. Sale Jesús. Su imagen se plasma dentro de ti. Y vos con el Espíritu Santo tomás la decisión de que el carácter de Cristo vaya creciendo, se vaya robusteciendo en ti. O le dejas a un Jesús chiquitito y, después de 30 años de cristiano. No me saludó el hermano. O si no, mime yo, pastor, orando porque mime yo. Y vos te das cuenta que ese hermano no creció. Por eso que en mi célula, cuando está alrededor, le hago orar a la gente. Ay, yo oro de aquellos que están creciditos, ya son adolescentes, y aquellos que son maduros. Wow. Y cuando son bebés, mi familia, mi esto, mi lo otro, mi lo otro. Bueno, me dijeron que no diga más esto. No voy a decir entonces. Tiran al chupete y la mamadera. Eso me dijeron que no diga más. Bueno, soy desobediente. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero? Número 6, porque por medio de la sangre nos justificó. ¿Qué significa la palabra justificar? Nos declaró inocente. Por medio de la sangre nos limpió
su vida nos limpió. ¿Y saben qué? Jesús es sin pecado. Jesús fue sin pecado. Por eso fue allá abajo y no le pudieron retener. Fue allá arriba y le recibieron con gran poder y gloria, porque era sin pecado. Entonces, mi apreciado, en ese marco, la sangre, Cristo dentro de ti, te libra de toda culpabilidad. ¿Quién es el que te va a acusar si Dios es el que te justificó? Es decir, Él borró tus pecados, las cuentas que Él tenía, tus pagaré en términos espirituales, y hoy no le des absolutamente a nadie, nada a Dios a quien ofendiste. Te justificó. ¿Por qué te justificó? Porque tenés su vida, tenés su sangre. Si no tienes la vida de Jesús, la sangre de Jesús dentro de ti, no sos justificado, no sos libre de culpa, sos culpable. Por eso es importante que en esta mañana vos te revises y digas: Señor, perdona mis pecados. Jesús, yo te recibo en mi corazón. Hoy estoy entendiendo mucho más que tu vida es lo que yo quiero, para que tu vida se exprese a través de mí, porque esa vida es la que va a trascender en la eternidad. No cristianos sin Cristo. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre? 7, porque por medio de la sangre nos glorificó. Esto hay mucho con hablar. Jesús acá en la tierra, San Juan 17, 22 dijo: Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Padre, para que ellos estén donde yo voy a estar. Lo que tú me diste yo también les he dado a ellos. Es decir, Jesús aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis con un cuerpo glorificado. Un cuerpo humano glorificado, un cuerpo que nunca más va a enfermarse, nunca más va a descomponerse, nunca más se va a envejecer. Un cuerpo de gloria. A los que llamó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, yo te voy a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más se va a bajar, que nunca más se va a morir, que nunca más se va a enfermar, un cuerpo igualito a la gloria que mi Padre me dio, te dice el Señor Jesús. Porque tenés su vida, tenés su sangre. ¿Están conmigo? Qué interesante. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios, es decir, a la vida? Número 8, porque por medio de la sangre Dios es por nosotros. ¿Verdad, José? Que a tus dos preciosas niñas nadie le puede decir nada, ni por ahí pegar o por ahí. ¿Por qué? Porque vos sos su papá, ellas tienen su sangre, y vas a quitar tu cinto, vas a agarrar tu camioneta, vas a poner 120, la atropellaba a mi hija, no le hagan nada, ella es mi hija. Si nosotros los seres humanos actuamos de esa manera, ¿cuánto más Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y porque tenés la sangre de Jesús, Dios te defiende y papá Dios es por ti y nadie contra ti. Hermanos, hermanas, esto es algo extraordinario. Por eso yo te aliento en el nombre de Jesús a saber que por medio de esta enseñanza, tú te metas más con Jesús. Tú internalices más con Él. Conocele, por favor, a tu Padre. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero? Número 9, porque por medio de la sangre nos da todas las cosas. Vamos a traer el ejemplo de José. Vamos al ejemplo de Victoriano, que son esposos y padres ejemplares. Si su hijo le pide galleta, no le va a dar piedra. Si le pide huevo, no le va a dar escorpiones. Siendo malos nosotros. Y el padre que es bueno, que sabe que tienes la sangre de su hijo, tienes la vida de su hijo y sos su hijo, ¿cómo no te va a dar con él todas las cosas? Pero no le creemos al Señor. Pastor, se van al Cabura Iragüe, se van al Brujo de la Esquina, y Dios dice: a la pucha, como quisiera mostrarle que yo soy su papá. Pero no vienen junto a mí, no recurren a mí, no me creen. Y ahí seguí en tu pobreza, seguí en tu miseria, en tu enfermedad, en tu dolor, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que existe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Wow, esto suma, complementa a lo que estuvimos hablando en esta mañana. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre de Jesús?
Concluimos el siguiente cuadro, conociendo que la sangre del Cordero tiene poder. La vida de Dios en nosotros hace que el diablo no pueda entrar en ese terreno. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo, 1 Juan 5, 19, el maligno no le toca. Padre, gracias por tu palabra. Es extraordinaria la enseñanza que tú nos das aquí en este cuartel, porque estamos en guerra, Señor. Y querido Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas ese deseo, ese amor por tu presencia, por buscar tu presencia y conocer tu palabra y agradarte, Señor. Si decimos que somos hijos, ya no queremos más tener una religión, no queremos ser cristianos sin Cristo, no queremos ser simplemente personas con una cultura cristiana. Queremos la vida de Jesús expresándose a través de nosotros. Y hoy nos dimos cuenta que es nuestra responsabilidad hacerlo crecer al Cristo, a esa semilla que entró en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en el nombre de Jesús.